El Painani, por Alberto Ariza. 20 de enero del 2022. Por nacimiento, sabía que su aportación al engrandecimiento del imperio, dada la prestigiosa familia en la que había nacido, estaba destinada a cumplirlo como Painani. Era la nueva generación de una familia de generaciones de Painales que habían servido con honor, destacando entre los hombres conocidos como los que corren ligeramente, que también desarrollaban este oficio por todo el imperio. No eran cualquier tipo de habitantes del imperio de la Náhuac. Su familia, aunque podía considerarse las familias de menor alcurnia en la nobleza alrededor del Tlatoani, era honrada y reconocida, teniendo asegurado un lugar de honor al final de la mesa de banquetes. Un Painani no se improvisaba, era una dura formación que recibían desde su nacimiento, el cual se guarecía en la adoración y culto del dios Painal. Apenas comenzó a caminar, se le obligó a hacer recorridos sin parar. Mientras otros niños en otras castas se dedicaban a gatear y jugar, los hijos de Otoch, apenas se ponían en pie, eran encaminados a caminar por una hora seguida, cuando menos, hasta que dominaban el equilibrio, pasando al trote y pronto a la carrera. Cuando llegaban los 10 años, ya recorrían 2 veces al día media jornada cada vez, comenzando a ser más importante el paso firme y ligero que la distancia recorrida. Era frecuente que los días, cuando sus parientes no tenían encomiendas asignadas, los llevaran a hacer recorridos para enseñarles a leer los caminos, cómo encontrar la ruta más rápida y cómo ir interpretando los mapas en los templos que les permitían evitar posibles obstáculos o enemigos. A la edad de 12 años, era común que los sumaran a los Tlacoli, que con su mecapal bien ceñido en la frente, cargaban pesados fardos de más de la mitad de su peso por jornadas completas. Estos trabajos se consideraban penitencias a favor del dios Painal, que los bendeciría con fuerza en sus piernas y espacio para el aire de sus pulmones, además de brindarles una importante lección de humildad y cómo relacionarse con las clases más bajas. Cuando no estaba corriendo, entonces tenía la obligación de ejercitar la lectura, dominar otras lenguas de uso en el imperio y construir sus propias vestimentas y utensilios, cosa que requería mucha dedicación y delicadeza. Una correa que presionara la pierna de mala manera podría significar una desagradable úlcera en la piel. La formación espiritual era casi tan importante como la física. Su labor no era meramente de transporte. En sus recorridos debían no solamente llevar lo que les conviara, cosa que debían custodiar con su vida, sino observar y reportar todo lo que se atravesase en su camino, desde las vestimentas del que envía el mensaje hasta las condiciones del camino, distribución de tropas, presencia de tribus, caminantes que encontraran y cualquier detalle que pudiera interesarle al emperador. Esto lo lograban por medio de una técnica muy resguardada para pasar a un estado de ensoñación que les permitía ver, y no solo mirar. El ver era un estado mental logrado por medio de la respiración, la oración y el trabajo intenso del cuerpo. Era una especie de éxtasis que les permitía grabar como si de una película se tratara horas de recorrido, pudiendo ver en su imagen mental los detalles más insignificantes del recorrido. Cuando un Painani veía en su recorrido, el cansancio, la sed o el sofoco eran algo que no percibían, y les permitía, aún en casos de no encontrar a su relevo, continuar su carrera hasta por un día completo. Aunque su paso estaba siempre privilegiado, pues al fin de cuentas eran embajadores andantes de los propios reyes, nunca faltaba quien quería detener una información, por lo que debían de ser diestros para el combate, no como los demás que engrosaban los ejércitos, sino como ágiles guerreros que siempre debían buscar llegar a su destino, no importaba si caían heridos o no sus enemigos, lo importante era cumplir la encomienda. En su caso, ya estaba por cumplir sus 15 estaciones de renacer de las flores. Había logrado cumplir con éxito, hasta con algo de admiración, todos los retos que le propusieron y su dedicación y abnegación en el culto del Painal lo tenían como uno de los mejores prospectos para algún día ser uno de los sacerdotes principales. Su padre, aunque nunca lo diría, estaba orgulloso de los ligeros pies de su hijo, que lograba adivinar aún durante una tormenta el mejor paso para vadear con seguridad las veredas lodosas. No existía montaña que disminuyera el paso del muchacho, ni cañón frágil que hiciera dudar su pie. En los mensajes entre los gobiernos locales, muchos lo buscaban, pues su resistencia y agilidad les permitía tener respuesta el mismo día de un mensaje enviado, y hasta en algunos casos intercambiar 3 mensajes con los pueblos vecinos, y el muchacho no parecía siquiera sofocado. El rumor que su padre había traído desde las costas del mar, de unos hombres de vestimentas extrañas, fue confirmado pronto. Unos nuevos guerreros de una tierra lejana, más allá de donde nace el sol,
venían a entrevistarse con el Tlatoani. Algunos incluso llegaron a decir que era el retorno de Quetzalcóatl, pero su padre sabía que eran hombres normales, pero le preocupaba que los tlaxcaltecas los estuvieran acogiendo. Los tlaxcaltecas eran un reino recientemente vencido nuevamente que tenía gran resentimiento por su derrota en las últimas guerras florales, y su envidia al poderío de la Triple Alianza no era un secreto. Llevaba poco más de 2 lunas en pequeñas asignaciones en las faldas de los gigantes blancos, pues la lluvia, que siempre acompañaba la tarde, golpeaba sin cesar en la carrera, haciendo que las camas de hojas de pino hicieran trampas resbalosas en las que más de una vez cayó, llegando hasta abrirse una pierna con unas rocas salientes. Finalmente, le habían designado esperar una carga importante. Desde hace unos días, había murmullos de la llegada de los extraños a la grandiosa ciudad de Tenochtitlan. El Tlatoani había ordenado preparar una recepción digna de los más grandes reyes, en la que se sumaban los señores de Acolohuacan y Tlacopan, engalanando todas las calzadas y preparando regalos a la altura del mismo Quetzalcóatl, aunque pocos creían que este fuera el dios retornado. Sabía que si lograba concluir a satisfacción con este encargo, el simple hecho de llevar su cometido al palacio del emperador lo llevaría a su primer escalafón de sacerdote, por lo que no pudo dormir en toda la noche, buscando en la mente recrear toda la ruta desde Tlalmanalco hasta Tenochtitlan, pasando por el señorío de Iztapalapa. La pálida luna solo servía para dejar ver el blanquecino y fino hielo cubriendo las plantas, pero era suficiente como para encontrar su camino. Se acercó a la torre o Techaloyan, en los límites del puesto militar donde pasó la noche. Sabía que sería relevo de quien venía bajando por la Meca, pero como era normal, no sabía de dónde venía. Eso se lo diría al cambio de encargo. Quitándose la pereza de la noche, se acercó a la cañada que bajaba desde esos lares. Si mal no calculaba, esperaría hasta que el sol casi subiera una cuarta al horizonte. Así que, para mantenerse caliente, comenzó a moverse con paso ligero por la entrada de la cañada, siguiendo el camino de los postecas, donde le comentaban había pasado la caravana de los extranjeros unos días antes. Cuando el sol ya clareaba, levantando un frío más intenso que el de la madrugada, encontró las pisadas de unos animales muy extraños, con una uña profunda y bien marcada en el lodo, describiendo una luna achatada y larga. Definitivamente era de un animal muy grande, por lo profundo del paso, y su altura no era tampoco pequeña, ya que la zancada era por lo menos del alto de una persona. ¿Cómo le extrañó ese rastro, donde se notaban los pasos de muchos tlacoli, en los que se veía estaban fuertemente cargados y seguidos de más de 1000 guerreros, seguramente tlaxcaltecas? El rastro, más que intriga, los dio un pesar que no se podía explicar, como si el aroma que dejaron sus pasos fuera un presagio de alguna tragedia que venía acompañándolos. Quien no esté iniciado en el mundo de los Painani no tiene idea de lo que es dormir en movimiento, ni perderse en los profundos secretos del dios Painani, que solo cuando se mete en los músculos les permite recibir su fortaleza y ligereza. De alguna forma, su ensueño fue interrumpido cuando percibió a lo lejos, más allá de la segunda loma lejana, una forma que bajaba aceleradamente, pero más lento de lo que estaba esperando. Pero tras un rato, no dudó en saber que era su ansiado encargo. Corrió a todo lo que sus piernas dieron para llegar a la corta planicie, aprovechando para que las piernas estuvieran listas para la travesía que les esperaba. Había elegido una larga pendiente suave, idónea para el cambio del encargo. Como desconocía si se trataba de un lienzo envuelto en piel y madera, que lo mismo podría llevarlo en la mano, o de un fardo de gran peso, prefirió encontrar el punto idóneo para que se lo pasaran sin detener la carga. Cuando finalmente siguió a un tío lejano, que años antes era uno de los consentidos. Ya no estaba en el cuerpo de la corte, pues era conocido en la familia la proeza de cuando trataron de evitar cumplir a su misión, llevando la noticia del movimiento de los enemigos. Fue un traidor xochimeca que trató de eliminarlo en artera emboscada, pero aún, con varias heridas y un hueso a la vista de un brazo que no pudo usar más, cumplió su tarea. Fue desterrado de la corte, pero esto sin quitarle el reconocimiento ganado en años de buen servicio. Tardó más de un año en poder retomar su posición de sacerdote. Él mismo se alejó de esas tierras, aún cumpliendo cabalmente su trabajo. Cuando por fin pudo distinguirlo, notó que venía equipado con un mecapal, el cual se sujetaba desde su frente y sostenía un voluminoso paquete envuelto en hojas de plátano amarradas firmemente. El peso de la carga se notaba grande, pues el portador, sin perder el paso, no lograba demostrar la ligereza del estilo, pero aún así, su paso era algo que no cualquiera pudiera sostener. Tomó el paralelo del corredor fácilmente, el cual, sin detenerse, dio un salto, y de un casi acrobático lanzamiento lateral, fue recibido por el muchacho, quien por un instante titubeó dado el peso del paquete. No requirió más de una docena de zancadas para tenerlo acomodado, bien sujeto en su frente,
que sintió cómo tensaba el cuello en cómodo descanso de los carrizos que pronto se montaron a su espalda. Viene de la montaña del Popocatépetl. Tienes que llegar al palacio antes de que sangre el cielo. Ese fue el escueto mensaje que le brindó el hombre que ya tenía sus cabellos de blanco, sin demostrar por ello mayor cansancio que el muchacho que iniciaba su carrera. Sin detener el paso, el hombre se desvió en busca del Tlacoli, donde podría descansar y comer antes de iniciar su regreso a la posición de guardia. La fortuna de iniciar la carrera en un prolongado y suave descenso le permitió establecer el ritmo idóneo. Sabía que habían perdido tiempo por el exceso de peso del anciano, así que debía reforzar el paso. Pronto dejó de lado el camino de los postecas, que con sus tamemes siempre buscaban el camino más cómodo, pero en este caso él tenía una misión que cumplir y no pensaba fallar, por lo que comenzó a cortar camino entre barrancos, hasta que se internó en el frío bosque que bien había estudiado durante semanas. Casi tenía en la mente el mapa de su recorrido que había repasado 1000 veces. Saltar un arroyo, escalar una cresta o pasar altivo por un deslave era apenas algo que registraba. En su mente solo estaba llegar lo más rápido posible. Las 5 leguas que tenía que recorrer apenas le darían tiempo de llegar antes de la oscuridad, así que debía usar todos los atajos y trucos que conocía. Cuando los primeros cerros le presentaron una cuesta que subía algo empinada, lo interpretó como una oportunidad de hacer que las piernas se tensaran. Sabía que no era una prueba, sino un regalo de su Dios para mejorar su paso, así que inclinándose al frente, dejó que el peso lo obligara a aumentar el ritmo ligeramente. Tras lograr la cima, fue que vio el primer reflejo de los lagos que sus ancestros habían venido persiguiendo desde lugares místicos, perdidos en el norte. Una visión de un espejo que se extendía más allá de donde llegaba su vista, apenas logrando distinguir a 3 de los 7 lagos, donde los náhuatls, en varias oleadas, habían ido poblando este idílico páramo. Su pueblo, los mexicas, habían llegado del norte. En las historias que le contaban del templo, le narraban que su lugar de origen era Chicomostoc, o lugar de las 7 cuevas, o, en otra versión más usada en los cuarteles, se decía que venían de Aztlán, lugar de las garzas, o lugar de la blancura, de ahí que se les denomina erróneamente como aztecas. Nadie sabía realmente dónde estaba ese lugar, pero eso ya, ahora, siendo el imperio dominante, no tenía importancia. Es cierto que otras tribus chichimecas también deciden tener su origen de Chicomostoc antes de la gran migración al altiplano central, que se dio masivamente hace 5 soles del Sol Nuevo. Muchos decían que habían salido antes que los mexicas de Chicomostoc, como los xochimilcas, los chalcas, los tepanecas, los alcoluas, los tahuicas y los talcaltecas. Cuando sus ancestros llegaron al valle, se encontraron con lo que aún prevalecía de los antiguos toltecas y náhuatls. Los mexicas fueron los últimos, llegados tras un largo recorrido guiados por un exilio, o Huitzilopochtli, y por un líder llamado Tenoch, de allí, Mexica y Tenochtitlan. Es cierto, cuando sus ancestros llegaron al Valle de México, no fue como conquistadores, aunque la guerra era algo en lo que destacaban, tanto en pericia como en fiereza, les faltaban años de aprendizaje de política y juegos imperiales. Era tal el estado de desgaste de la larga travesía, que cayeron bajo la servidumbre del poderío dominante de Azcapotzalco, en la que permanecieron casi 2 soles. Al tiempo, y con mucho valor, se refugiaron en el cerro de Chapultepec, un islote en el lago de Texcoco, donde les permitieron establecerse, pagando tributo y obediencia a los tepanecas de Azcapotzalco. Aprovechando la bravura de sus guerreros, fueron mercenarios a las órdenes de los tepanecas, ganando poco a poco más respeto y autonomía, un poco con la fuerza en el campo de batalla y otro tanto con los cuidadosos trabajos políticos que fueron aprendiendo. También, este tiempo les permitió ir creando lazos de sangre con los demás reinos, logrando que en menos de un ciclo de Sol Nuevo pudieran tener su propio soberano o tlatoani, siendo el primero Acamapixtle. Desde esos tiempos ya suman 9 tlatoanis, siendo el más reciente el sabio y noble Moctezuma Xocoyotzin, que hoy nos gobierna con sabiduría y grandeza. No venía de una raza que sirviera para la servidumbre, y eso quedó claro apenas 2 siglos atrás, cuando finalmente se rebelaron y vencieron a los antiguos señores tepanecas, que llegaron a su fin como pueblo predominante en los lagos. Es tan grande la complejidad de pueblos que, pese a la fuerza militar, tuvieron que formar una alianza con Acahuacan y Tlacopan, a la cual llamaron Triple Alianza, que les brindó el elemento que les faltaba para saltar a la grandeza. La conformación de la Triple Alianza permitió consolidar su imperio, que se extendía en todas las direcciones, tanto en las grandes aguas donde nace el sol hasta donde se oculta. Tan lejos ha llegado su poderío que le rendían tributo a los bárbaros del norte. Ya los mayas comienzan a entender que son dominados por ese estirpe,
Incluso ya se escuchaban intereses por viajar más al sur, para extender el imperio a las montañas blancas sin fin, que aún no terminaban de conocer los aztecas, aún después de 20 años de viajes. Manteniendo su mente siempre distraída para que el cansancio o las molestias de la carrera no lo debilitaran, se dio cuenta de que el frío de la mañana había desaparecido, cambiando por un sol la proa. Claro, querer ir bordeando las trajineras para entrar a Iztapalapa por el borde de Xochimilco le generó un esfuerzo grande. Había estado a punto de tropezar varias veces, pero según sus cálculos, podría llegar a tiempo si lograba atravesar por la calzada de Iztapalapa, la cual ya estaba próxima. El mercado, con sus ajetreo de trajineras y canoas, subiendo y bajando mercancías, que iban desde los atados de maíz hasta las más exóticas aves con plumas coloridas, pieles de animales exóticos y especias de 1000 tipos, que lo mismo formaban corrillos en la orilla que alimentaban grandes caravanas de cargadores. Estos eran un estorbo en su carrera. Los más avispados al verlo acercar, de inmediato llamaban para cederle el paso. Sabían que uno de los emperadores esperaba que este joven Paniani le llevara importantes noticias, además de ser conscientes que les podía costar la libertad de obstaculizar a un mensajero. A diferencia del cómodo paso por las veredas con desniveles de suelo, estas calzadas duras y firmes le repercutían en el cuello a cada paso, pues aunque podía aumentar la velocidad, la contundencia del paquete comenzaba a calar la espalda. Pese a que su padre le había descrito 1000 veces la ciudad de Tenochtitlan, el lugar, aún al inicio del largo puente que lo conducía por la calzada, lo dejó sin aliento. Era algo más que bello el ver el reflejo de las grandes pirámides y construcciones que se dibujaban en un atareado lago lleno de canoas que iban y venían. El joven en su vida había visto un lugar con tanta gente, lo cual le desconcertaba, pero también lo animaba a todavía incrementar la velocidad, pues las miradas no paraban de admirarlo al ver su paso. 1000 veces le habían descrito la ruta entre los laberintos de vendedores, palacios, templos y plazas, pero aún así dudó más de una vez, creyendo que tenía que detenerse a pedir indicaciones a algún comerciante. Pero cuando vio la punta imponente del templo mayor, del que escapaba una suave línea de copal que perfumaba todo, no tuvo duda a dónde dirigirse. Apenas llegaban a la muralla exterior del Palacio Real, ya estaban 3 siervos esperándolo. Supuso que les habían avisado por medio del sistema de torres de la ciudad, por lo que apenas bajó el paso, 2 hombres le quitaron la carga. Sabía que no debía detenerse de golpe, pues los calambres lo atacarían tras más de 8 horas de carrera, por lo que sin detenerse siguió por la plaza, solo aprovechando la fresca agua de la fuente para ir matando la tronadora sed que lo apremiaba. Pero tuvo la paciencia de ir trago a trago. Cuando ya finalmente el calor de la carrera había pasado, ¿dónde estaba el templo de Painal, a donde debía reportarse a la brevedad? Pero al ir a pedir indicaciones, entró a una sala grande repleta de la más exótica y variada comida, siendo preparada por decenas de manos que entre fogones, ruidos y movimientos llenaban el lugar de suculentos aromas, colores y platillos. Lo mismo pescados aún rojos y con ojos brillosos que supuso venían de las costas, pues las escamas no correspondían a las de los lagos, así como faisanes, tortillas de 1000 tamaños, salsas, chapulines, frutas de todos los tipos y colores, y en la mesa del fondo, el fardo que trajo, el cual era cuidadosamente tratado por 2 hombres que sacaban de él con unas palas una blanca sustancia, que tardó en reconocer como nieve. Sí, esa blanca nieve que se veía desde cualquier punto de los últimos volcanes. Con una delicadeza envidiable, iban esculpiendo en unos tazones con formas de conejo, cisnes o garzas, para ser bañados de dulce miel de cristalino tono y retocadas con frutas partidas para darle la mayor vivacidad a los postres. Cuidando de no estorbar, no pudo evitar la curiosidad y siguiendo a uno de los siervos se asomó a un enorme comedor, lleno de tapetes, almohadones y artistas que divertían a un extraño grupo de gente de raras vestimentas, pero aún más extraños rostros, en los que el cabello parecía crecer sobre su cara, incluso cubría sus bocas. Además, cubiertos con incómodas pieles de alguna extraña composición, pero que se notaba que no eran en lo más mínima ni elásticas ni cómodas. El emperador al centro veía con detenimiento a los extraños que devoraban lo que se ponía en los taburetes, sin el menor decoro y faltando a todo respeto, pero era claro que el emperador era tolerante con esos extranjeros. Un hombre de mirada intensa que no dejaba de estudiar los aretes y nariceras de todos, fue convidado por el propio emperador con uno de los conejos de la nieve que él trabajosamente llevó, la cual, después de estudiarlo, con 2 dedos la llevó a su boca, soltando una expresión en algún idioma que no entendía, pero dejaba claro el asombro y gusto por este delicioso postre. Los bárbaros rápidamente agotaron la primera tanda, y cuando la tercera servida, ella se encaminaba a cumplir su penitencia y servicios de agradecimiento a Painal, por permitirle cumplir su encomienda. Pese al alegre del banquete, algo en él le dejaba un sentimiento de incertidumbre, como si hubiera visto a los demonios de la muerte. Pese a sus esfuerzos por cambiar de su pensamiento,
Un frío temblor se apoderó de su cuerpo, solo comparable con el frío de la carga que transportó, que poco a poco se iba impregnando en su alma. Cancún, 20 de enero del 2022. Notas del autor. Painani. Nombre que se le daba a los mensajeros mexicas de acuerdo a Clavijero. También se les denomina como Paín, Payán, Painá, Paisanal, Painanani, Painanaltón, Painaltón, Painayi, Payatonolti o Painanime, de acuerdo a Tobar Alcaraz 2020. Painales es el plural de Painani. Painal es el dios al que se dedican los mensajeros. Tlacoli es el término náhuatl que significa medio, y que suele ser traducido como esclavo porque vivían en condiciones de servilidad y tenían que trabajar forzosamente para sus dueños, quienes podían venderlos a voluntad. En su mayoría eran personas que no tenían tierras para cultivar ni otro oficio que practicar, y que se vendían a sí mismos para obtener alimentos. Otros caían en esa condición disminuida por deudas de juego o por haber cometido algún delito, de acuerdo a Navarrete 2022. Pochtecas. Los pochtecas eran toda una casta en el pueblo mexica, dedicados en primera instancia al comercio todo a lo largo del imperio. Pero adicionalmente a ello, fungían como embajadores, espías y hasta representantes del emperador. Era una de las castas más destacadas después de los guerreros. Tlacoli, cuartel militar que mantenía el imperio en todos los caminos principales. Tamemes, cargadores que llevaban la mercancía de los pochtecas, generalmente esclavos o pobladores de pueblos ajenos en desgracia. La descripción del surgimiento de la cultura mexica se hizo en base a la adaptación del texto de Jaime Montel García Iglesias, Montel García Iglesias 2021. Para fines del relato, se emplea el término ciclos de sol nuevo, como el periodo de 52 años que corresponde al recorrido del calendario azteca denominado por algunos autores Jinelpilli, el cual se compone de 18.980 días compuestos de 73 Tonalpahuali, de acuerdo a Atena 2022. Bibliografía. Montel García Iglesias JP 2021. Era nuestra herencia una red de agujeros. Ciudad de México, Instituto Nacional de Estudios Históricos. Recuperado el 18 de enero del 2022. Navarrete F. Una conquista hecha al lomo de humano de los cargadores indígenas. Tomado de Noticonquistas, editado por la UNAM y producido por el Instituto de Historia. Tena R. El ciclo de 52 años. Tomado de Arqueología Mexicana número 41. Páginas 4 a la 11. Tobar Alcaraz ID. De los orígenes del Correo de Nueva España y sus primeras rutas postales. Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Instituto de Investigaciones Históricas. Tesis doctoral.